Buenas tardes, muchísimas gracias a todos como siempre por su interés y bienvenidos en su clase de historia. Hoy hablaremos de un personaje muy particular que es Pitágoras y con nuestro curso finalmente llegaremos a Italia. Esto porque siempre vale la pena recordar, en un curso de historia griega también se habla de Italia y en general de Mediterráneo, porque la historia griega no abarca solo el país que hoy conocemos como Grecia. De hecho, en su mentalidad de Grecia terminaba prácticamente en Poniente hasta Italia. Se lo llamaban Magna Grecia, significa la Gran Grecia. Y hasta Oriente, hasta las costas de Turquía, la actual Turquía. Pero por eso sí hablaremos de Italia, pero no es la Italia que ustedes imaginan ni que la Italia que ustedes conocen. Es un mundo muy antiguo y sinceramente Italia de esa época tiene más parecidos con Grecia. Era un lugar donde las costas ofrecían un ambiente similar a la de Grecia, al de Grecia, y por eso los griegos se instalaron y colonizaron el Italia del Sur. Bueno, el personaje que hoy empezaremos a describir se llama Pitágoras. Ustedes lo conocen porque seguramente escucharon su nombre en matemáticas, en el teorema de Pitágoras. No por nada se llama así, ¿no? Pero el viaje que haremos hoy nos mostrará otro Pitágoras, uno que probablemente nunca se habrán imaginado, que es un personaje muy raro porque mezcla tratos de filosofía con tratos de religión, claramente matemáticas y también música y política. Realmente Pitágoras tocó cualquier tipo de conocimiento humano y dejó una huella muy pesada en su ciudad y en su época. Y no siempre la gente fue contenta con él. Eso tengo que anticiparlo, ¿de acuerdo? Y la historia de Pitágoras claramente se estudia en la parte de filosofía, porque Pitágoras se reconoce principalmente como un filósofo. Y se puede encontrar en la famosa pintura que es la Escuela de Atenas, que es una obra de Rafael que se encuentra dentro del Vaticano, en la que se llama Stanze di Raffaello en italiano. Es un enorme cuadro que representa a todos los filósofos que según Rafael tuvieron un impacto sobre el occidente y claramente está Pitágoras. En esta parte lo pueden ver aquí, como lo representó. Pitágoras tuvo una vida increíblemente larga, desde 580 a.C. hasta el 495. Con pocos cálculos descubrirán que vivió 85 años, que es una vida enorme. De por sí, si yo viviera 85 años, estaría más que contento. Ustedes imagínense uno de esa época. En la época antigua era un milagro vivir 85 años. Lo que probablemente lo ayudó fue su dieta. Y también hablaremos de eso, porque lo que él comía y sobre todo lo que él no comía es algo muy curioso. La dieta pitagórica es una dieta única. Si quieren hacerla, al final de la clase ya sabrán cómo vivir como pitagóricos, pero no es para nada algo lindo, ¿sí? Ok, empezamos como siempre desde el inicio. Él nació en una isla llamada Samo. Y su padre era un mercader y se llamaba Mnesarco. Mnesarco era un mercader de la ciudad de Tiro. Y ahí ya tenemos algo raro. Tiro nunca la han oído en este curso de historia griega. La única vez que escucharon Tiro fue cuando hablamos de los fenicios. Y no por nada, porque Mnesarco, el padre de Pitágoras, era fenicio. O sea que Pitágoras era por mitad fenicio y por mitad griego, porque su madre era de la isla de Samo, la misma isla de la Jonia donde él nació. Entonces podemos decir que su madre era local, era una griega, y su padre era un fenicio. Esto sorprende hasta cierto punto. Normalmente nosotros pensamos las civilizaciones como algo separado, entre paréntesis, realmente cada uno por su cuenta. En realidad, el mundo antiguo como el mundo actual es una mezcla enorme de pueblos, culturas, religiones
Y no es para nada raro encontrar una pareja mixta. Entonces, no es raro encontrar una pareja de dos que podrían considerarse extranjeros. Por eso el padre de Pitágoras era un mercader y tuvo un hijo con una mujer griega y no era algo de ciencia ficción, ¿de acuerdo? El mundo fue siempre como el actual, o sea, lo que separa normalmente son diferencias culturales y políticas, pero la gente normal se mezcla, ¿de acuerdo? Nacer como hijo de un mercader tiene también sus beneficios, porque el niño Pitágoras acompañó al padre en muchos viajes. Entonces, en la época en donde no había escuela, no se podía aprender fácilmente, no había un currículum de estudios que uno pudiera seguir. Seguir el padre mercader claramente lo ayudó a entrar en contacto con muchas realidades, muchos pueblos, muchas culturas diferentes, y esto enriqueció la mente de este niño y claramente le dio muchísima curiosidad de conocer más y más, ¿no? Se instruyó y aprendió también a sonar la lira, el instrumento musical, a escribir poesía y a recitar Homero. Entonces, ya tenía prácticamente el currículum completo del griego culto. Sabía tocar un instrumento musical, escribía poesía, sabía de memoria Homero y además viajaba gracias al padre que era mercader, ¿no? Una curiosidad sobre el padre. Se dice, yo digo, se dice porque sobre Pitágoras nacieron un montón de leyendas y más tarde les explico el por qué. Se dice que el padre Menisarco se fue de viaje a Delfos porque quería pedir información sobre su futuro. Como ya les dije, Delfos era un oráculo y la gente iba allá para pedir alguna información, aclarar dudas, preguntar cuando estaban preocupados. Y en este viaje pregunta sobre su futuro y la Picia, que es la profetisa, la sacerdotisa que habla por nombre de Dios, le había dicho que él tendría un hijo y este hijo sería útil al género humano y sería una persona sabia. Imagínense qué lindo es saber que el hijo va a ser una persona útil al género humano. O sea, normalmente uno está contento sabiendo que el hijo es una persona sana, ¿no? Y si es útil al género humano, no es algo que todos pueden obtener. En la ciudad de Tiro, en la ciudad del padre, Pitágoras entró en contacto con unos sabios caldeos. Los caldeos son prácticamente los babiloneses, ¿sí? Y después de entrar en contacto con estos caldeos, se le dio muchísima más curiosidad sobre las ciencias, la que hoy llamamos ciencias. Y entre sus maestros tuvo los filósofos que estudiamos en la clase de filosofía griega. ¿Por qué? Porque cuando él tenía 18, entre 18 y 20 años, Pitágoras visita la isla, disculpen, visita la ciudad de Mileto. Y en Mileto conoce a Tales, Tales el filósofo y el matemático. Y Tales le da alguna información de matemáticas y de astronomía y le dice que si quiere seguir informándose, tiene que ir hasta Egipto. Porque en Egipto tienen mucha más información y si quiere estudiar realmente desde la fuente, tiene que ir hasta allá. Después de seguir unas clases con Tales, toma clase también con su discípulo, que era Anaximandro. Y Anaximandro lo influencia sobre todo en las materias de geometría y de cosmología. Entonces, él ya cuando tenía 18, 20 años, él ya había tocado todo el conocimiento que se había instaurado hasta ese momento de filosofía y de las ciencias en Grecia. Acabando lo que estaba en Grecia, solo le faltaba ir de viaje para conocer algo más en los pueblos del Oriente, en este caso Egipto y Babilonia. Y se sabe que logra visitar seguramente Egipto, pero de sus viajes se nombran otros lugares. Se nombra claramente Egipto, pero también Fenicia, Arabia, Babilonia, hasta India. Esto es, podemos decirlo tranquilamente, es imposible. Nunca habría llegado hasta India, pero estas leyendas sobre Pitágoras nos dicen simplemente que ya en la antigüedad se pensaba que él ya había viajado en todo el mundo.
Y en cada región que él visitaba, recolectaba toda la sabiduría que podía encontrar, la sabiduría científica. Ahora tenemos que hablar un poquito de política antes de pasar otra vez a su biografía. ¿Por qué? Porque él se había, ¿cómo decir? Había nacido en un periodo bastante de cambio político, porque la isla de Samo, donde él había nacido, estaba gobernada por un tirano llamado Polícrates. Polícrates era probablemente la figura política más importante en el mundo griego de su época. Este Polícrates de Samos se había aliado con un faraón, el faraón Amasis. ¿Por qué un faraón tendría que aliarse con un griego? La cuestión es muy geopolítica. Egipto estaba bastante preocupado porque en la región oriental estaba surgiendo un poder nuevo que se llamaba Imperio Persa. Y justamente estaba preocupado. Nosotros sabemos muy bien que los persas lograrán conquistar a Egipto. De hecho, el segundo rey de Persia, Cambises, conquistará Egipto rápidamente. Estamos justo antes de la conquista de Egipto. Egipto sabía que este poder estaba creciendo y necesitaba ayuda para poder bloquearlo. ¿Cómo podía ser? Bueno, Egipto tiene una frontera natural que es el Sinaí. Es esta península desértica que no permite fácilmente a un ejército de entrar, porque tienes que pasar a través de semanas de desierto caminando. No es fácil. Te vas a morir normalmente en este viaje. Pero había otra posibilidad de ataque a través del mar. Una flota que desde Oriente atacara a Egipto claramente era el punto débil. Por eso, el faraón Amasis estaba intentando defenderse desde el mar y por eso se puso de acuerdo con Polícrates de Samo, esta isla griega que tenía por la época una enorme flota. Entonces el faraón se puso de acuerdo con Polícrates y le dijo, tú ya por favor, yo te pago y tú me defiendes desde los ataques del mar, ¿ok? Justo en esa época, Pitágoras se encontraba en Egipto, estaba estudiando, ¿ok? Y teniendo miedo de este ataque, la alianza entre Egipto y Samos se había realizado, ¿de acuerdo? Pero no tuvo suerte, porque cuando murió el rey persa llamado Cyrus, Polícrates hizo una traición, prácticamente traicionó el faraón y se alió con los persas. Entonces, la flota que tenía que defender a Egipto se volvió la flota enemiga de Egipto. Y no solo el almirante de la flota egipcia, también lo traicionó al faraón. Entonces, el faraón se encontró completamente solo. Y cuando el imperio persa atacó a Egipto, tenía la flota del mismo Egipto que ya estaba ayudando a los persas y hasta la flota de Polícrates que estaba atacando a Egipto. Entonces, por eso fue conquistado muy fácilmente. Como decía, en el 525, el rey Cambises entra en Egipto y lo transforma en una nueva provincia del imperio persa. Y justo en ese momento, Pitágoras está ahí como turista, porque no puedo llamarlo de manera diferente. O sea, estaba viajando para conocer. En esa época no había cámaras, no podía sacar fotos, videos o publicar cosas en Instagram. Simplemente estaba informándose sobre lo que había ahí y estudiando, ¿no? Llega el ejército enemigo y lo capturan y se lo llevan como prisionero. Entonces, este pobre desgraciado que es Pitágoras y es muy joven en esta época, todavía no se lo imaginen viejo, ¿sí? Y se lo llevan hasta Egipto y, disculpen, se lo llevan de Egipto y se lo llevan hasta Babilonia. En Babilonia, él sigue estudiando. En este caso, ya está en la fuente de la fuente, porque si se acuerdan, la civilización de Babilonia es una de las más antiguas del mundo. Entonces, él finalmente tiene acceso a toda la información que buscaba y que necesitaba y puede hablar directamente con los científicos y los sacerdotes de la época, que en esta parte del mundo son la misma persona, porque toda la ciencia también se realiza por parte de la religión. Los sacerdotes de la religión
de Persia se llamaban magos. Son estos magos que ustedes conocen como los Reyes Magos, ¿sí? Los del 6 de enero. Son sacerdotes, pero también son científicos y astrólogos. Y astrólogos y astrónomos, porque en esa época no había aún la diferencia entre astrología y astronomía. Entonces, está ya en contacto con este tipo de conocimiento y por eso logra estudiar más de matemáticas y entra en contacto con los cultos mistéricos. ¿Qué son los cultos mistéricos? De por sí la palabra les da bastante información. Mistérico llega de la palabra misterio. O sea, el conocimiento no es para todos. Si quieres saber algo más, tienes que subir la jerarquía. Tú empiezas sabiendo un poquito, luego te descubren que tú eres una persona que sí vales la pena, te explican otro poquito, te subes en la escala social hasta que finalmente ya sabes todo. Estos son los cultos mistéricos, o sea, no te dan el conocimiento el primer día, tienes que demostrar que vales la pena, ¿ok? Pero en el 522 muere Cambize, que era el rey persa que había conquistado Egipto, y también muere Polícrates, el mismo tirano de la isla de Samo, que era la persona más importante de Grecia en la época, ¿no? Y así Pitágoras se encuentra de repente con una gran libertad, porque murió tanto el ex tirano de su isla como el nuevo rey de su patria, claramente porque está ya en Persia, ¿no? Por eso deja Mesopotamia y quiere ir hasta Crotone. ¿Qué es Crotone? Crotone es una ciudad de Italia. Crotone se encuentra en la actual Calabria, es una región en el sur de Italia, ¿sí? Antes de llegar a Crotone, vamos a ver, vamos a decir unas palabras sobre lo que aprendió en esta parte oriental. Entre los conocimientos que seguramente tuvo fue el secretismo, este tipo de concepto que el conocimiento lleno de secretos que se pueden revelar solo a algunas personas, las más inteligentes o las más fieles. El vegetarianismo, porque cuando llega en Italia, él ya es vegetariano, él ya no come carne. Y esta obsesión que realmente tiene por la pureza. ¿Por qué? En Babilonia había varios pueblos y entre estos pueblos algunos tenían un concepto de puro e impuro que tiene mucho más a que ver con la religión que con la limpieza. O sea, no tiene que pensar que puro e impuro sea simplemente sucio o limpio. Es más saber con qué entraste en contacto y lo que evitaste tocar. Entre estos pueblos que tenían el concepto de pureza, seguramente estaban los judíos. Por si se olvidaron, en Babilonia, en esta época, todavía había judíos, porque cuando Cyrus, el rey de Persia, había dejado a los judíos regresarse a Israel, algunos judíos habían elegido quedarse en Babilonia. Por eso, cuando Pitágoras se fue a Babilonia, seguramente conoció a algunos judíos. Y también conoció a varias religiones de este enorme mundo que era el imperio persa, y entonces entró en contacto con el concepto de pureza. Acuérdense de esta cosa porque se volverá central en su idea de religión que fundará, porque realmente lo que fundará Pitágoras será una religión, no es un grupo de matemáticos. Pero algunos historiadores critican este punto de vista porque dicen, sí, pero Pitágoras no es que agarró todo de Babilonia. Varios conceptos que luego se volverán centrales para él serán ya presentes en Grecia. No tiene que ir hasta Babilonia por aprender estas cosas. Y sí tienen razón. De hecho, los cultos mistéricos, estos cultos que tienen varias capas, varios niveles, varios secretos y que solo lentamente se revelan a los discípulos, ya existían entre los griegos. El culto más famoso mistérico era el culto órfico, el culto de Orfeo. También estaba desarrollado en la isla de Creta y en Delfos. Entonces, probablemente el secretismo y estos niveles de misterios no fueron el primer contacto en Babilonia, pero ya los conoció en Grecia.
Hablaremos de esto también en otra clase, no se preocupen. O sea, el concepto de culto mistérico es muy difícil, pero lo tocaremos al menos otras 2 veces antes de terminar nuestro curso de historia griega, ¿ok? Ahora tenemos sí que hablar de Italia, finalmente, ¿no? Ya dije que él se fue hacia una ciudad llamada Crotone. ¿Por qué Crotone? Porque de todas las ciudades que tiene Italia, ¿por qué exactamente se fue hacia ahí? Dos hipótesis. La primera es que probablemente se estaba escapando de su ciudad, porque él estaba ya realizando algún tipo de conocimiento religioso y seguramente intentaba explicar este conocimiento, implantar su misma religión en su ciudad, en Samo. Pero la gente no lo aceptó tan bien, sobre todo porque lo conocía. Entonces, su forma religiosa en su ciudad no pudo iniciar. Este tipo de concepto no es para nada nuevo, es un concepto de la Biblia que dice, nemo profeta in patria. Significa, nadie es profeta en su patria. ¿Por qué? Porque en tu patria la gente ya te conoce, te vio desde niño, sabe cómo creciste e idealmente tú no tienes nada de misterioso. Si de repente te pones a volverte profeta en tu casa, te dice, güey, yo te vi que tú eras un chamaco, no eres para nada un profeta. Entonces, el profeta normalmente es una persona que llegó desde afuera, es un extranjero. ¿Por qué? Porque el extranjero siempre tiene algo de misterioso. Es más fácil iniciar una religión en un país que no sea el tuyo. ¿Entienden? Esto si quieren volverse profetas algún día, dejen México y váyanse a otro lugar. O simplemente dejen la Ciudad de México y váyanse a otro estado donde no los conocen. ¿Sí? Perfecto. Entonces, él decidió irse hasta el otro lado del mundo, que en su época el otro lado del mundo era Italia. Pero ahí, ¿por qué de toda Italia escogió Crotone? Crotone era una ciudad famosa por el desarrollo de la ciencia médica. Entonces, él en realidad quería ir en un lugar donde había más conocimiento y donde él podía seguir estudiando y seguir enseñando, porque ya se había vuelto un maestro. Allá, en Crotone, empezó a organizar un grupo de discípulos que realmente tomó una forma de una escuela. Esta escuela, la escuela de Crotone, fue la primera escuela de filosofía, porque realmente la que se llama Escuela de Mileto, que es la que estudiamos de Tales, de Anaximandro y Anaxímenes, no tenía una organización estricta, no tenía el tema de los discípulos, de cómo transmitir el grado de maestro. La primera escuela de filosofía normalmente se piensa que es la de Platón, ¿no? La academia de Platón que fundará en Atenas, pero no es cierto, porque la primera escuela de filosofía fue en Cortone, en Italia. Y el primer jefe de una escuela de filosofía fue Pitágoras. Esta escuela de filosofía ya se la imaginan con la gente sentadita que está leyendo, ¿no? Porque dije que es una escuela. En realidad tiene también algún carácter de una secta religiosa, con todo lo positivo y lo negativo que esta palabra significa. Porque en la escuela de Pitágoras había diferentes niveles de conocimiento. La gente estaba obligada a mantener el silencio sobre lo que iba aprendiendo, sobre todo el conocimiento del saber más importante. Entonces, si te cuentan algo, tú tienes que pensar que es un secreto, no puedes decírselo a los demás. Esto es un carácter de una secta, ¿entienden? No poder hablar de los temas más importantes y entonces que se vuelven casi peligrosos. Y además tenían regulares encuentros colectivos, o sea, prácticamente son ceremonias, rituales, todos juntos, y se observaban algunos rituales. La comunidad de Crotone tuvo bastante éxito y al punto que logró abrir otras escuelas hermanas en Metaponto y en Taranto. Metaponto y Taranto son otras ciudades de Italia, ¿sí? Y llegaron a tener tanta fuerza y tanta influencia que lograron modificar la política de sus ciudades. ¿En qué manera? Pues en la dirección aristocrática. ¿Por qué? Porque la escuela tenía una jerarquía de poder y de conocimiento. Tú
no puedes acceder a los niveles más altos si no demuestras que eres alguien. Y para ser alguien tiene que ser una persona inteligente y seguramente superior a los demás. Por eso la escuela y en general Pitágoras era una persona muy aristocrática. Él creía que no todos los hombres nacimos iguales. Entonces, no es cierto que la ciudad se organiza mejor cuando es el pueblo a gobernar, o sea, cuando es una democracia. Él odiaba la democracia. Por eso, cuando había una escuela de pitagóricos en una ciudad, la ciudad normalmente se volvía aristocrática. Además, puede haber tenido influencia sobre una decisión muy mala o muy triste, dependiendo del punto de vista, que fue atacar Sibari y destruir esa ciudad. En este punto tengo que regresar un poquito porque ustedes dirán, oye, ¿qué diablos es Sibari? Porque nunca hablaste de esto. Y tiene razón, ahorita lo explico. Sibari era una ciudad, digo era porque ya no lo es. Esta ciudad se encontraba otra vez en Italia. Había organizado aquí está Sibari, está prácticamente en la parte norte de la región Calabria, ¿sí? Aquí lo encuentras Sibari. Entonces, la ciudad de Sibari fue fundada en el 720 a.C. por un grupo de aqueos, significa por un grupo de griegos. La ciudad tenía una red de comercio enorme que alcanzaba el norte hasta los etruscos, que significa que prácticamente comerciaba hasta la actual Toscana, en Italia. Entonces tenían comercio en el mar Tirreno. Es la parte occidental, la parte de poniente del mar Mediterráneo. Y en Oriente llegaba a comerciar hasta la ciudad de Mileto. O sea, que prácticamente comerciaba desde Italia hasta Turquía. Una red comercial muy grande, ¿entienden? Y así logró volverse muy, pero muy rica, al punto que esta ciudad empezó a generar un mito, que es el mito de la ciudad floja, la ciudad de lujo y la ciudad donde la gente ya no quiere trabajar, porque tiene suficiente dinero que puede evitar trabajar. Se dice, cuentan el mito, que en esta ciudad se llegó a prohibir la presencia de carpinteros y de herreros, porque estos tipos de trabajos eran muy ruidosos. Tener un carpintero como vecino de casa o un herrero significaba escuchar todo el día y casi toda la noche golpes. Llegaron a prohibir, a obligar a los herreros y a los carpinteros a mudarse afuera de la ciudad porque querían silencio. Otra cosa que según el mito pasaba en Sibari es que habían obligado a todos los animales ruidosos a salirse. Entonces, en toda Sibari no había ni un gallo, porque los sibaritas, esto es el nombre de la persona que vivía en Sibari, los sibaritas querían vivir y dormir tranquilamente, no querían ser molestados por los animales. Entonces, esto te da una idea de gente rica y gente extremadamente floja, que ya no quiere trabajar. Símbolo de esta riqueza, llegaron algunas monedas de plata que tienen aquí está el símbolo, lo pueden ver, y fue la primera moneda que fue hecha en Italia. La primera moneda italiana es la moneda de Sibari, esta. Pueden ver que un lado es convexo y el otro es cóncavo, y también esta es otra cosa única. Normalmente la moneda tiene un lado en relieve y el otro también en relieve. Aquí simplemente se empujó y salió la imagen al otro lado. Esta era la moneda de Sibari. Por si van en Coyoacán y alguien les da moneda de cambio y encuentra esta moneda, no la usen, ¿sí? Es muy cara y muy preciosa. Entonces, si encuentran este toro, es el símbolo de Sibari. En el sexto siglo, Sibari se alea con Crotón y con Metaponto y conquista Siris, conquistando prácticamente un área muy grande que se encuentra en el actual llano de Lucania. La Lucania es una región que se encuentra en la región italiana de Basilicata. Entonces, toda esta parte del sur sigue siendo una parte fértil de Italia y esta ciudad de Sibari ya estaba creando un imperio de forma regional. ¿Vieron cuánto grande ya se había vuelto Sibari, no? Pero Crotón en ese punto decide atacar a Sibari.
porque ya se dio cuenta que Sibari era ya demasiado poderosa. Aquí está Crotón, la vía, ¿no? Crotón. Entonces, en el 510 ataca a Sibari y logra ganarla en la batalla de Nika. Después empieza a sitiar la ciudad de Sibari y después de 70 días logra conquistarla completamente. Entonces, Crotón, que antes era una ciudad aliada a Sibari, se volvió su enemiga y logró conquistarla. Tanto era el odio que tenían hacia los Sibari y hacia los sibaritas, que decidieron cambiar el curso de un río, el río Krati, para que el río pasara encima de la ciudad, porque ya no querían que nadie reconstruyera esa ciudad. Imagínense cuánto odio tenían que tener por cancelar completamente la ciudad y no permitir que se reconstruyera. Pero, como siempre pasa en cada guerra, es imposible matar a todos los habitantes de la ciudad. Una buena parte de la gente se escapa antes de la conquista y otros sobreviven porque los que están atacando no quieren matar a todos. Los sobrevivientes de Sibari empezaron varias veces a reconquistar la ciudad, porque, no, disculpen, no reconquistarla, querían fundarla otra vez, pero no les permitían fundarla y cada vez que pedían, no les dejaban el espacio ni la posibilidad política de reconstruir su ciudad. Además, les recuerdo que ya el río pasaba encima, ¿no? Entonces, no pudiendo reconstruirla, tuvieron que esperar. Pero en el 444, también por iniciativa de Atenas y principalmente por iniciativa del líder político Pericles, varios colonos de Grecia y los sobrevivientes de ciudad de Sibari reconstruyeron una ciudad llamada Turi. Aquí se encuentra Turi. Prácticamente la fundaron al lado de la que antes era Sibari. Por eso les dije en la clase que vimos de Pentecontetia que Atenas estaba también teniendo una política occidental, porque por iniciativa de Atenas, esta ciudad de Sibari se reconstruyó. Pero Sibari en este punto ya no es una ciudad como antes, porque ya es una colonia panhelénica. ¿Qué significa panhelénica? Significa que fue colonizada por gente de todas las ciudades. Entonces, Sibari, más bien la que ahorita se llama Turi, fue una ciudad cosmopolita y en donde había todos los griegos, en donde en teoría nadie podía molestarse porque todas las gente, todos los pueblos ya estaban presentes, ¿de acuerdo? Entonces se preguntarán, ¿por qué Pitágoras se empujó para destruir a Sibari? ¿No? O sea, ¿qué le molestaba a él? Sibari tenía un gobierno democrático y como ya les dije, Pitágoras odiaba la democracia porque era una persona aristocrática y creía que necesitamos una jerarquía. Alguna población, alguna parte de población es superior a otra y por eso la democracia es un enorme error. De la ciudad de Sibari sobrevivió hasta el día de hoy un adjetivo, porque en italiano, exactamente como en español, existe el adjetivo sibarita o sibarítico. Si no lo conocían, no pasa nada, lo aprendieron hoy. Una persona sibarita es una persona que ama el lujo, le encanta comer bien, vivir bien y es bastante flojo. Entonces, la siguiente vez que encuentran a un amigo que les parece sibarita, le pueden decir, y a ver si él entiende qué significa, ¿de acuerdo? Después de esta conquista del imperio de Sibari, el territorio del imperio se dividió, pero la población no estaba contenta de este tipo de división. ¿Por qué? Porque la gran parte del territorio se fue a la gente rica, como siempre. O sea, cuando hay una guerra, normalmente el pueblo no gana casi nada. Los que ganan son los políticos y los que organizaron la guerra. Por eso, entre el sexto y el quinto siglo antes de Cristo, una enorme revuelta popular empieza a atacar la escuela pitagórica. ¿Por qué? Porque el pueblo la ve responsable de esta enorme injusticia que fue la división de las tierras. Entonces, el pueblo no parece tan idiota porque sabía muy bien que la escuela pitagórica fue
la primera que empujó a hacer la guerra y fue la que más ganó de la división de las tierras, porque los pitagóricos, vamos a verlo un poquito más tarde, eran sobre todo gente noble, gente que tenía muchísimo dinero, por eso se podía permitir estudiar ahí. Entonces, la población destruye la escuela de Pitágoras y por eso Pitágoras tiene que escaparse. De Crotón se escapa hasta la ciudad de Metaponto y en Metaponto terminará muriendo. En el 450, otra revuelta más violenta incendia todas las escuelas pitagóricas que están en el sur de Italia. Esta vez sí, la gente ya está hasta la madre de estos pitagóricos y por eso destruye todas las escuelas que se encuentran en Italia. Muchos pitagóricos se escapan. ¿Dónde se escapan? A Grecia. ¿Por qué a Grecia? Porque, como ya les dije, estaba al otro lado del mundo. Cada vez que un griego de Italia está mal, se encuentra mal, se escapa a Grecia. Cada vez que un griego se encuentra mal, se escapa a Italia. Porque era exactamente al otro lado del mundo. Como en Italia, uno que quiera cambiar de vida se va a México, lo mismo era por su época. Un griego se tiene que cruzar el océano, pues en esa época era el mar, pero el viaje era muy largo y así podía iniciar desde cero, ¿sí? Bueno, con la destrucción de las escuelas en Italia, este experimento pitagórico, que era poner la política al control de la filosofía, falla completamente. Entonces podemos decir que en el 450 el experimento pitagórico termina. Lo que es el final del experimento político no es el final de su religión, porque lo que dio inicio Pitágoras fue realmente un culto. La figura de Pitágoras se vuelve leyenda y casi semidivina, o sea, casi lo calculan como un dios. Se dice entre las varias leyendas que él fue mordido por una serpiente y él mató a la serpiente mordiéndola. Entonces, él tenía veneno como la serpiente. Otra cosa que se decía es que él podía prever el futuro y que podía volverse invisible y que podía aparecerse en dos lugares contemporáneamente. O sea, ya es un mago realmente, ya no es un maestro de filosofía, ¿no? Además, tenemos, por suerte y por mala suerte, varios libros que se llaman Vida de Pitágoras. ¿Por qué digo suerte y mala suerte? Porque normalmente si encontramos un libro que se llama Vida de y un personaje famoso, pues decimos, ah, bueno, todo lo que está aquí es lo que es la persona y es la única información que tenemos. Cuando tienen varios libros y no saben cuál es la parte real, nada más tenemos una colección de datos curiosos. ¿Me entienden? Entonces, más tenemos libros de Pitágoras, más sabemos que en realidad de Pitágoras no sabemos nada. Pero lo que nos dan estos libros, como ya les dije, es una colección de datos curiosos. Parece que él fue la primera persona a llevar la metempsicosis en Magna Grecia. ¿Qué es la metempsicosis? Al día de hoy se llama reencarnación. La metempsicosis es la idea que las almas no terminan al morir el cuerpo y se va reencarnando en otro ser vivo, que puede ser otra persona o puede ser un animal. Aquí les dejo dos pasos para que puedan ver de qué estoy hablando. Este es un paso de Xenófane, que en teoría está hablando de Pitágoras. Una vez se encontraron pasando mientras golpeaban a un perrito. Dicen que Pitágoras se compadeció de él y pronunció estas palabras: deja de golpear porque reconocí el alma de un amigo al escuchar su voz. Significa que en teoría Pitágoras había escuchado un perrito llorando y reconoció a un amigo, o sea, pensaba que su amigo se había reencarnado en ese perrito. ¿Ok? Otro paso, esta vez nos llega de Empédocles, de otro filósofo, ¿sí? Y Empédocles dice, entre ellos había un hombre que sabía cosas excepcionales, dotado de una inmensa riqueza de ingenio y capaz de todo tipo de acciones sabias. Y cuando se concentraba con todas las fuerzas de la mente, fácilmente vio una por una todas las cosas existentes en el curso de 10 e incluso 20 vidas humanas. Significa que según Empédocles, prácticamente Pitágoras podía recuperar los recuerdos de sus vidas anteriores.
Esto es un conocimiento que nosotros consideraríamos como oriental, ¿no? O sea, cuando se habla de reencarnación, normalmente uno se imagina India, no se imagina Grecia, pero el concepto de metempsicosis se produjo también en Grecia y Pitágoras fue el primero que transportó esta idea hasta Italia, porque en Italia este concepto realmente no se conocía. ¿Ok? Entonces, según la metempsicosis, el alma es eterna y pasa de un cuerpo a otro. Pero, esta es la cosa importante, había algunas reglas de alimentación y algún estilo de vida que se tiene que mantener para poder mantener el estado de pureza, de estar limpio adentro y poder así regresar al origen divino. Por eso se prohíben varias cosas. Una de las primeras cosas que se prohíben es la carne. Pitágoras era vegano, o sea, él comía solo vegetales y solo productos de origen vegetales. No comía ni miel, ni leche, ni mantequilla, ni queso. Pero en la lista de comida que se puede comer también demuestra algunas partes de animales. Entonces, esto no tiene sentido, ¿no? Porque si él es vegetariano, alguna gente puede comer algunas partes de carne. La explicación en realidad es bastante política. La religión griega se basaba sobre el sacrificio. O sea, no puedes participar en la religión griega sin aceptar o hasta hacer un sacrificio animales claramente. Entonces, se podía comer solo algunas partes de los animales sacrificados, porque en esos animales sacrificados, en teoría, no podía reencarnarse un alma. Entonces, la única carne que los pitagóricos podían comer era la carne de los animales sacrificados, no cualquier animal, ¿de acuerdo? ¿Y por qué no se habían vuelto todos vegetarianos? Otra vez, porque si quieres participar en la religión griega, tienes que aceptar los sacrificios. Si participas en la religión griega, también eres un hombre político. Ya les dije que los pitagóricos eran un grupo político, ¿no? Entonces, ellos querían entrar en la política de la ciudad y para hacer eso tenían que también participar a los rituales públicos. Por eso los pitagóricos sí podían comer algún tipo de carne, pero cuando empezaban a subir de nivel y llegaban a ser la élite pitagórica, ahí sí tenían que abandonar toda la carne que encontraban. Ni siquiera la carne de los sacrificios se podían comer. Por eso, al final, los que estaban más cerca de Pitágoras sí eran realmente vegetarianos, ¿de acuerdo? Entre los descubrimientos que hizo Pitágoras está uno que es la música. Yo tengo que admitirlo, soy un completo ignorante en música, entonces si me hacen preguntas sobre este tema, no sé qué decir, pero puedo pasar esta pregunta a una persona que sepa un poquito mejor. Conozco a un amigo que es un historiador de música, entonces puede ser que él me ayude si tiene alguna pregunta más precisa, pero no es mi campo, no es mi tema, ¿de acuerdo? Pero Pitágoras expresa los intervalos de una escala musical y descubre que se pueden expresar con relaciones de los primeros 4 números enteros. La relación de 2 a 1 es la octava, de 3 a 2 es la quinta, de 4 a 3 es la cuarta. Y entonces él empezó a descubrir las notas musicales y a realizarlas con fracciones numéricas, o sea, fracciones de matemática. Para poder hacer esto y descubrir cómo se formaban las notas, utilizó una herramienta llamada monocordo. Es esta que pueden ver aquí abajo. El monocordo era una estructura de madera con un hilo que podía mover esta parte central y dependiendo de dónde estaba, cuando tocaba con el dedo, producía un sonido diferente. Es la base de los instrumentos a cuerdas, ¿no? Otra manera que tenía para poder producir notas era llenando vasos con agua, con cantidad diferente de agua, y así podía ver cómo el sonido se modificaba dependiendo de cuánto estaba lleno, ¿no? Entonces, la primera aplicación que encontró Pitágoras para la matemática fue la música. Entonces, desarrolló una primera ciencia musical y explicó cómo realizar las primeras notas. Además, Pitágoras tenía un concepto diferente de los números respecto a lo que tenemos nosotros. Él veía los números no como puro número, sino como algo de superior.
El número perfecto según los pitagóricos era el número 10, el 10 pitagórico. ¿Por qué? Porque para los pitagóricos, bueno, descubrieron que el número 10 es la suma de los primeros 4 números. 1 más 2 más 3 más 4, o sea, los primeros 4 números dan como resultado 10. Y el número 10 incluye toda la realidad. Entonces, para él, el número del completo del universo es el 10, ¿no? La representación del 10 era exactamente lo que está haciendo ahora. Es un triángulo. Esto porque los pitagóricos nunca imaginaban los números de manera abstracta, siempre lo imaginaban como unos sólidos, ¿sí? Entonces, ellos representaban los números concretamente y pensaban que todas las cosas son números. Nosotros queremos que los números puedan representar los fenómenos, ¿no? Cantidades, medidas. En realidad ellos pensaban el contrario. Los números no sirven a explicar la realidad. La realidad son números. Es el exacto contrario de lo que pensamos normalmente, ¿no? Entonces, las cosas imitan a los números. La realidad está estructurada en grupos de contrarios como pares y nones, limitado e ilimitado, luz y tiniebla, bueno y malvado. Y todas estas características se pueden tranquilamente representar con números. Y se asocian también a conceptos de varios tipos, como el 4 representaba la justicia. El 7 representaba el momento oportuno. Entonces, cuando ustedes leen un número 6, nada más piensan 6 unidades de algo, ¿no? Y los pitagóricos buscaban el significado filosófico de ese número. Este tipo de concepto del estudio de los números como estudio del conocimiento del universo está en otra ciencia que se llama Kabbalah, la Kabbalah hebraica. Pero la Cábala hebraica está a siglos de distancia de Pitágoras. Exactamente, está prácticamente a 8 siglos de distancia. Entonces, los pitagóricos formaron este tipo de conocimiento que seguramente fue retomado por la Cábala hebraica. Los números, además, se veían en el universo. ¿Por qué? Los pitagóricos formaron un sistema solar, un sistema de planetas, que era diferente a lo que se consideraba en la época. A crear este sistema no fue Pitágoras, pero fue un discípulo que se llamaba Filolao. Filolao hizo rodar los cuerpos celestes alrededor de un fuego. Esto ya tiene que ser una enorme revolución, porque si se acuerdan, los griegos creían que el centro del universo era la Tierra, ¿no? Entonces, si la Tierra es el centro y aquí ponen el fuego, significa que ya es una evolución, porque nosotros ya sabemos que el centro de nuestro sistema solar es el Sol, no por nada se llama sistema solar, ¿no? Pero a la época no tenían concepto tan preciso, por eso poner el fuego al centro parece una evolución. En realidad, notarán algo sorprendente. Al centro está el fuego, luego está un planeta que se llama antitierra, luego está la Tierra, la Luna y aquí está el Sol. El Sol no es el centro del sistema según los pitagóricos. Los pitagóricos ponían al centro el fuego y el Sol como uno de los planetas. Después del Sol están los planetas exteriores, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y al final las estrellas. Entonces, este fuego central en realidad no es el Sol. La antitierra y el fuego, vieron, antitierra es el planeta que está más cerca del fuego. La antitierra y el fuego no se podían ver porque los hombres estaban habitando en la parte de tierra que siempre estaba hacia afuera. Así justificaban el por qué no logramos ver el fuego. Vieron, porque según Filolao, nosotros vivimos en la parte exterior de la Tierra que justamente nos permite ver la Luna y el Sol. En la otra parte del planeta se podría ver la antitierra y el fuego, pero nosotros no habitamos aquí, habitamos en la parte exterior. Es una pinche locura, ¿no? ¿Por qué todo esto? Porque si hacen la suma rápida, sale el número de 10. Entonces, Filolao hizo todo este sistema porque quería que al final de las cuentas
saliera el número 10, que los planetas en total fueran 10. Otra cosa bastante fumada que pensaban los pitagóricos era que las esferas celestes, o sea, todos los planetas, producen un sonido. Entonces, cuando se están moviendo, producen un sonido o simplemente cantan. ¿Por qué no los escuchamos? Porque nosotros escuchamos esta canción de los planetas desde cuando nacimos y ya no podemos diferenciarla de ruido natural. Pero vieron que otra vez los pitagóricos estaban mezclando música, números y en este caso astronomía. ¿Sí? Es muy fumado, pero por la época era una hipótesis diferente de la teoría geocéntrica, entonces en realidad fue un avance. ¿Ok? Y ya llegará el momento que se preguntarán, oye, nunca nos hablaste del teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras, ustedes lo conocieron probablemente en la escuela primaria y lo descubrieron en geometría, ¿no? Bueno, el teorema que se llama de Pitágoras es puro choro, porque el teorema de Pitágoras no es de Pitágoras. Pitágoras lo descubrió en su viaje en Babilonia. Y mientras estaba en Babilonia, descubrió cómo los caldeos, o sea, los habitantes de Babilonia, sabían encontrar y calcular los catetos, la hipotenusa. Entonces, descubrió el teorema de Babilonia, porque eso sería el nombre correcto, teorema babilonés, y lo enseñó a Europa. Por eso ustedes con razón lo llaman teorema de Pitágoras, porque en realidad él fue quien transportó esta sabiduría oriental hasta Europa, hasta Occidente, pero no fue él a descubrirlo, ¿sí? Entonces, pueden llamarlo teorema de Pitágoras sabiendo que él simplemente se lo robó a los babiloneses. El hecho que el mundo entero, el entero conocimiento podía revelarse al intelecto, pero no a los sentidos, es una idea pitagórica. Lo repito porque es bastante complejo. Nosotros pensamos que lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos es lo que existe, ¿no? En realidad sabemos muy bien que no es cierto, porque nosotros sabemos que existe el oxígeno, pero no se ve. Sabemos que existe la ley de gravedad, pero lo único que vemos son sus efectos. Sabemos que existen los átomos, pero nadie puede ver un átomo, ¿no? Esto porque el conocimiento y el intelecto son cosas que se pueden solo percibir en la mente. Tu cuerpo no lo puede analizar, ¿no? Y esta idea es pitagórica y es la base del conocimiento científico, porque el conocimiento científico utiliza el intelecto más que los sentidos. Y esta idea pitagórica luego pasará a Platón y Platón la desarrollará completamente, pero ya tenemos en Pitágoras la base del desarrollo científico. Como ya les dije, además de matemáticos, estos pitagóricos eran un grupo místico, una comunidad científica y un grupo político, ¿no? Ahora vamos a ver qué tenían que hacer por entrar en este grupo. Si querían entrar, tenían que tener conocimiento de fisiognómica. ¿Qué es la fisiognómica? Es un arte que permite ver qué cara tiene una persona y descubrir desde el inicio si esta persona era inteligente o no, malvada o buena, porque según esta pseudociencia, todo lo que tenemos adentro ya se ve en la cara. Entonces, una persona malvada tendría que poderse ver ya apenas lo ves en la calle. Además, tenían que tener disponibilidad de tiempo y de dinero por dedicarse exclusivamente y completamente al estudio. Por eso, por eso tenían que ser aristócratas, porque eran los únicos que tenían tiempo y dinero. Es muy difícil que un granjero tenga tiempo y dinero para poder inscribirse en la escuela pitagórica. La escuela también estaba abierta a las mujeres y esto fue un enorme avance, porque es la primera vez que las mujeres pueden participar en la vida activa. En esta historia griega que acabamos de explicar, casi nunca escucharon mujeres, ¿verdad? Es porque los hombres eran los protagonistas absolutos y se vivía en una sociedad muy, pero muy machista, mucho más machista de la que tenemos actualmente. Pero las mujeres entre los pitagóricos eran personas que sí podían acceder al intelecto y por eso tenían acceso a la escuela.
La escuela estaba abierta también a las mujeres y ofrecía dos tipos de lecciones públicas y lecciones privadas. Y por eso la gente que seguía esta escuela estaba en dos grupos. El primer grupo se llamaban matemáticos. Los matemáticos habían abandonado cada bien material, eran vegetarianos y eran célibes. Significa que no se podían casar y tenían que mantener el secreto de todo lo que aprendían. Esta es la escuela privada, ¿ok? La escuela pública daba origen a un grupo llamado acusmáticos. Los acusmáticos eran el círculo más exterior de la escuela. Tenían que seguir las clases en silencio absoluto y no podían ver al maestro. El maestro enseñaba atrás de una tienda. Entonces, ellos nunca vieron Pitágoras en la cara. Y claramente esto es la enseñanza pública. Entonces, vieron que los pitagóricos tenían niveles. Si ustedes son acusmáticos, no conocen realmente a Pitágoras y todo lo que conocen tienen que recibirlo en completo silencio. No pueden discutir con Pitágoras. Los matemáticos lo conocen completamente, pero todo lo que aprenden se mantiene en secreto. Además, no se podía poner en discusión el maestro, jamás. Ellos contestaban siempre con una frase que dice autos F. Autos F se traduce en latín como ipse dixit y se traduce en español como él lo dijo. ¿Por qué? Porque el ipse dixit es prácticamente la realidad indiscutible que te da el maestro. El mismo hecho que tú intentes discutir con él significa que no entiendes que es el maestro. Entonces, cuando una persona dice algo de contrario, tú puedes contestar simplemente ipse dixit, él lo dijo. Para nosotros nos parece muy burro, ¿no? O sea, nosotros sabemos que hay que discutir todo. Cada maestro hace errores. Cada profesor es una persona humana. Él también tiene derecho a equivocarse. Y cada alumno sabe que puede corregir al maestro si él dice una babosada, ¿no? Pero en esa época no. Lo que decía el maestro era fuente divina. Realmente era un dogma en el sentido religioso. Es una realidad que tienes que aceptar sin razonar. ¿De acuerdo? Según Pitágoras, la salud era armonía y la enfermedad era la desarmonía. Entonces, para mantener la salud tenías que mantener algún tipo de dieta. Y vamos a la parte simpática. Entonces, ¿cómo se podía mantener la dieta y cómo poder mantenerse puro según Pitágoras? Para mantenerla, tienes que hacer largos paseos en soledad y esto parece, bueno, eso sí me parece bonito, ¿no? En la mañana y en la tarde-noche. O sea, tienen que caminar cuando despiertan y en la noche. Después tenían que hacer otros tipos de ejercicio físico. Tenían que correr, tenían que luchar, porque la lucha se consideraba ejercicio físico. Tenían que hacer gimnasia. Y el punto más triste, que es lo que me dice, no, no vale la pena entrar en el pitagorismo, tenían que evitar el vino. En realidad, cuando dicen evitar el vino, tienen que considerar que tenían que evitar todo el tipo de alcohol, porque en la época solo se conocía el vino. Entonces, no pueden beber ningún tipo de alcohol si son pitagóricos. Y tienen también otro límite muy raro, que es el límite de las habas. Vamos a ver este episodio con la descripción de cuando murió Pitágoras. ¿Se acuerdan que les dije que murió afuera de Crotón, murió en Metaponto, ¿no? Bueno, Pitágoras estaba escapando de los hombres de Simón de Crotón. Eran un grupo que quería matar a Pitágoras porque ya estaban hartos de esta escuela pitagórica que influenciaba la política de la ciudad, ¿no? Entonces, él estaba escapando, pero encontró al lado de la calle unas plantas donde se podía esconder una mata. O sea, se lanzó adentro de estos arbustos y así se pudo esconder de los que lo estaban persiguiendo, ¿no? De repente descubrió que las plantas en donde se había escondido eran plantas de habas y le agarró un enorme terror al punto que saltó afuera y ahí lo mataron.
O sea, él murió por el miedo que le tenía a las habas. Cuando yo digo habas, no tienen que pensar que sean las habas de América, porque son habas que existen también en Europa y en Asia. Son de una raza específica. Más tarde les digo el nombre científico. Pero estas habas eran algo que le daba un súper asco a Pitágoras. Y es lo que le causó su muerte al momento de escaparse de los asesinos, ¿no? ¿Cómo es este miedo? Bueno, las habas fueron estudiadas en la época antigua porque a muchos le dieron curiosidad de por qué odiaban tanto estas plantas. Y aquí encontré dos explicaciones. Les voy leyendo porque es más fácil leerlo. Las reglas sobre la alimentación se completan con la famosa prohibición de comer habas. No las habas importadas de América, sino la vicia faba. La vicia faba es una especie de haba que se da en Europa. Aristóteles, en su escrito sobre los pitagóricos, dice que Pitágoras advierte que se abstenga de las habas, ya sea porque se parecen a los genitales, no tengo idea de qué genitales habla, porque las habas no se parecen a genitales, o a las puertas del Hades, o sea, las puertas del más allá, porque es la única planta sin articulaciones, porque la puerta del más allá no tiene articulaciones, está hecha de una sola pieza, o porque es dañina, o porque se parece a la naturaleza del todo. Entonces es una razón cósmica, ¿no? O porque no es oligárquica. Esta es la más curiosa. Porque para el sorteo en los cargos públicos en las democracias. Esto tengo que explicarlo. En la democracia de Atenas, como en otras democracias en el Mediterráneo, cada vez que tenían que elegir una persona que tenía que cubrir un cargo público, sorteaban el nombre. O sea, claramente varias personas se ofrecían, ¿no? Por tener ese cargo público. Pero si había solo 5 cargos públicos y 60 se ofrecieron, tenían que sortear el nombre de la persona que ganaba. ¿Y cómo se sorteaba? Pues en Atenas normalmente usaban los óstracas, ¿se acuerdan? Esos pedacitos de cerámica. Pero en el resto del Mediterráneo normalmente se usaban vegetales, hojas, semillas. En este caso, ¿vieron? La haba. Otra, esto lo encontré de otro libro, el tabú que prohibía a los hombres de sembrar habas parece haber durado más que el tabú que les prohibía sembrar trigo, quizás por la estrecha relación que existía entre las habas y la sombra de los muertos. Entonces, había un enlace entre habas y los muertos. En Roma, las habas se arrojaban a las sombras durante la fiesta de los muertos. Y si una planta crecía de estas habas y una mujer se comía la fruta, un hombre muerto la empreñaba. O sea, la mujer se quedaba embarazada del muerto. De hecho, los pitagóricos no comían habas para no privar a un antepasado de la posibilidad de reencarnación. Significa que, según estos pitagóricos, también las habas eran un posible lugar donde se podía reencarnar un muerto, no solo entre los animales. Por toda esta suma rarísima de razones, parece que ellos evitaban las habas, ¿ok? Ahora, si a ustedes si les gusta comer habas, está bien, pero no es nada de excepcional, ¿no? Si pueden evitarlo, no pasa nada, ¿no? Perfecto. Y, sí, les iba diciendo también de otros tabúes. Estos son tabúes de cosas que sí podían o no podían comer. No comas de lo que no está permitido. Nacimiento, crecimiento, inicio, fin, ni lo que llega de la primera fundación de todas las cosas. Y aquí parece incomprensible, ¿no? No, ¿qué significan estas palabras? No comas riñones, testículos, genitales, médula, pies o cabeza de los animales ofrecidos en sacrificio. Llamaba los riñones fundación, porque según los pitagóricos, el ser humano nació desde los riñones. La primera cosa que nació son los riñones y luego se desarrolló el resto del cuerpo. Nacimiento, los testículos y los genitales. Es muy comprensible. Son los órganos que sirven para producir otros humanos, ¿no? Crecimiento, la médula. Principio son los pies, es el punto más bajo. Y fin, la cabeza. Entonces, no pueden comer sesos. Si quieren ser pitagóricos, tienen que evitar tacos de médula, tacos de sesos, tacos de pata de cerdo, no dejen todo eso. Entonces, prácticamente pocos tacos.
Además, no podían comer gallos blancos porque son gallos sagrados a la luna. No podían comer peces porque son sagrados a los dioses. Y no podían comer todos los animales que no se pueden sacrificar, porque el alma humana podría haber entrado en ellos. ¿Se acuerdan que les expliqué ya de esto, no? Entonces, estos tabúes claramente les dejan la vida muy difícil si quieren vivir, porque tienen que evitar casi todos los tipos de carne, ¿no? Y también hubo una teoría. La teoría fue creada por Karl Popper, y Karl Popper pensó que en realidad de lo que estaba haciendo Pitágoras era crear una tribu. ¿Por qué? Porque ustedes pueden crear un grupo humano diferente dándoles reglas diferentes de vida. Si ustedes quieren separar a un grupo de personas de las demás, es suficiente decirles que no pueden hacer. Si ellos respetan estas reglas, lentamente se separarán del resto de la población. Esta hipótesis se llama etnogénesis, como nace un pueblo, etnogénesis. Y es la base del estudio de cómo nació el pueblo judío. ¿Se acuerdan? Que ya les dije que cuando estaban en Babilonia, los judíos, para evitar de mezclarse con los babilonios, tuvieron que respetar algunas reglas de alimentación, de vida, de limpieza, y así lograron sobrevivir como grupo separado. Entonces, según Karl Popper, un estudioso, Pitágoras lo que estaba intentando hacer era crear una tribu humana diferente, que no se mezclara al resto de la población. Y por eso creó este tipo de reglas, que son en total 15 tabúes diferentes, que hacen muy rara la vida. Algunos tabúes se comprenden, a otros son realmente ridículos. Vamos a ver. El primo ya lo conocen, abstenerse de las habas. El segundo, no recojas lo que ha caído. Imaginen qué triste es la vida. Le cae un lápiz y ya se perdió. No. No toques un gallo blanco. ¿Se acuerdan que el gallo blanco era un animal sagrado a la luna? Por eso no lo puedes comer y menos tocar. No partas el pan. No pises las vigas. No avivar el fuego con hierro. Entonces no sé cómo lo puedes mover, ¿no? No muerdas un pan entero. Entonces no puedes partirlo ni puedes comerlo entero. No rompas las coronas. No te sientes en una jarra. Si en caso les pase ese accidente, salten. Tienen que evitar la jarra. Pero yo no tengo idea de cómo uno pueda sentarse encima de una jarra. No, no tiene que ser ni siquiera muy cómodo. No te comas el corazón. Ya vimos cómo varias partes del cuerpo no se podían comer y tampoco el corazón estaba en esta lista. No camines por calles principales. O sea, ellos caminaban todos por calles chiquitas y evitaban las avenidas, la parte principal de la ciudad. Siempre caminaban por las laterales. No dejes que las golondrinas compartan tu techo. Entonces, si una golondrina hace su nido en su casa, con una escoba tienen que bajarlas. ¿Ok? Cuando saques la piñata del fuego, no dejes su rastro en las cenizas, sino revuélvelas. O sea, tienen que evitar que se quede la huella de la piñata. Tienen que mezclar la ceniza para que no parezca que ya estaba una piñata. No te mires en un espejo junto a una lámpara. Imagínense qué triste sería peinarse sin poder ver cómo sale el resultado, ¿no? Entonces, nada de eso de iluminación en la mañana o en la noche cuando quieres peinarte. Cuando te salgas de la cama, enrolla la cobija y aplana la huella del cuerpo. Significa que en realidad ellos querían quitar todas las huellas y todo lo que ellos dejaban con el cuerpo al momento de pasar. Porque se dan cuenta que lo de la piñata y lo de salir de la cama es el mismo tipo de concepto. Tienen que eliminar la huella de tu pasaje, ¿no? Estas reglas, según Karl Popper, eran suficientes para separar los pitagóricos del resto de la población y crear una tribu diferente. Claramente sería una tribu parecida a los judíos, porque respetando este tipo de reglas, claramente se respetan en familia y se transmiten en familia. La destrucción de las escuelas pitagóricas a causa de su influencia política interrumpió este experimento, ¿no? Y los pitagóricos no pudieron volverse un grupo étnico. Entre los descubrimientos más raros que tuvieron fue el descubrimiento de los números irracionales. ¿Por qué?
los números irracionales, en teoría, no podían caber en su culto, porque Pitágoras había dicho que todos los números se pueden expresar con fracciones. Entonces, siendo que no se podían expresar con fracciones, los números irracionales no pueden existir. Este avance científico que ellos intentaron alcanzar, lo ocultaron. Entonces, los pitagóricos estudiaban tanto que habían ya avanzado desde el punto de vista matemático, pero ya se habían salido de la raya y tuvieron que ocultar su descubrimiento. Además, eh, este tipo de desarrollo matemático fue interrumpido claramente con la destrucción de la escuela, pero todos los textos pitagóricos se pudieron copiar y se transmitieron al conocimiento siguiente. Entonces, durante la época del helenismo, el estudio de las matemáticas siguió y pudo alcanzar un desarrollo superior, pero si tienen que pensar a un grupo de matemáticas, el más avanzado de la época antigua, seguramente los pitagóricos están entre los primeros. Esperanza me pregunta, ¿por qué no caminaban por las calles principales? Bueno, seguramente no tienen una razón religiosa. Lo que estaban intentando hacer era separarse del resto del género humano. Por eso todos estos comportamientos raros y evitar algunas cosas. Es posible que ellos consideraban las calles principales como impuras porque era donde caminaban todos. También los que comían carne y los que comían habas, que para ellos eran la pesadilla. ¿De acuerdo? Perfecto. Si tienen algún tipo de pregunta sobre el tema, con gusto podría contestar si conozco la respuesta. ¿De acuerdo? Me pregunta Edith, ¿de dónde salió el problema de Pitágoras? Más que el problema, el teorema. El teorema de Pitágoras salió desde Babilonia. Como dije, prácticamente lo que llamamos teorema de Pitágoras, el nombre correcto sería teorema de Babilonia, porque en Babilonia se había ya estudiado la matemática y la geometría y la trigonometría, porque ellos lo estudiaban para dividir bien los campos. Saben cuánto era importante la división de las tierras y la fertilización. Entonces, este conocimiento práctico que era conocer la medida correcta de catetos e hipotenusa de campos, se había desarrollado ya en Babilonia. Luego Pitágoras lo leyó durante su viaje en Babilonia y lo transportó hasta Italia. Por eso lo conocemos como teorema de Pitágoras. Y me dice, así que me pregunta Esperanza, así es que todo es inicio religioso, definitivamente no poder... Ah, sí, exacto. Esperanza me dice que sí, efectivamente, todo esto tiene una base religiosa. En la época no tienen que pensar en conocimiento científico, política, religión, filosofía como separadas. Era todo unido. Nosotros estamos acostumbrados justamente a dividirlo porque cada ciencia necesita su tipo de estudio diferente, pero en la época la religión era considerada como la base de la vida. No se puede pensar en un mundo sin religión. Nosotros estamos acostumbrados porque vivimos en un mundo casi ateo. Y el hecho que él mezclaba religión con matemáticas y con filosofía es porque era un hombre de su época. Yo tuve que definirlo como un filósofo político y jefe religioso porque eso era. Pero realmente es un personaje muy difícil de describir, además por todas las leyendas y los mitos que creó después de su muerte, ¿no? Como ya les dije, es muy difícil separar el Pitágoras real del Pitágoras mítico y sobre todo es muy difícil separar el Pitágoras antes de Italia del Pitágoras después. Cuando aterriza, más o menos aterriza, cuando desembarca en Italia, empieza la historia real de Pitágoras. Lo que pasó antes es muy mítico y como ya les dije, es difícil saber qué partes del mundo tocó viajando, porque Egipto y Babilonia seguramente, pero India es casi imposible. Perfecto, y me dice Emanuel que no va a ser pitagórico porque le encanta la médula y le encanta el vino. Y sí, estoy de acuerdo, son muchas cosas que hay que renunciar, ¿no? Mejor vivir la vida tranquila. Perfecto. Si no tienen otras preguntas, con gusto los veré la semana siguiente. Y mientras tanto, les deseo una buena semana. Espero les haya gustado la clase. Si es así, pónganle like, pueden compartirla y pueden inscribirse al canal. Muchas gracias. Hasta luego.